Hola amantes de la física, yo soy Sara y en esta oportunidad les explicaré la mecánica de fluidos y sus ejemplos en la vida diaria. Pero para poder saber más de este tema y de los ejercicios que vamos a ver a continuación, es necesario saber ciertos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la mecánica de fluidos? Esta es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que esté en reposo o en movimiento. También estudia la interacción de estos con los sólidos o con otros fluidos en las fronteras. En los ejemplos de este tema se va a ver partes muy importantes, como la fuerza de empuje, como el peso del cuerpo, al cuerpo obviamente, al líquido, al volumen emergente, al volumen sumergido y a una presión atmosférica. Otro concepto muy importante es las fases de la materia y su respectiva cohesión y repulsión molecular. En el caso de la fase gaseosa, su cohesión molecular es casi nula, sus moléculas no se atraen. En el caso de la fase líquida es mediana su cohesión. Y en el caso de la fase sólida su cohesión es muy alta. Ahora, en la repulsión molecular de la fase gaseosa es muy alta. Respecto a la definición anterior de la cohesión, en este caso sus moléculas se repelen mucho, por eso es que es muy alta. En el caso de la fase líquida es mediana y en el caso de la fase sólida es casi nula su repulsión molecular, ¿no? Estos datos van a ser muy importantes para saber qué es un fluido. Cuando nos dicen un fluido, nosotros de inmediato decimos de que es una sustancia que toma la forma del recipiente que lo contiene o de un sólido, ¿no? En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, es decir, fluye, bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es decir, cuando hablamos de fluidos, estaremos hablando de gases y líquidos. Otro concepto muy importante es el efecto de las fuerzas sobre un fluido. La más importante es la comprensibilidad. Pero, ¿qué es la comprensibilidad? Esto sucede cuando se le aplica una fuerza a un fluido y éste se disminuye su volumen. Ahora vamos a ver las diferencias entre la comprensibilidad de un líquido como de un gas. En el caso de los líquidos, si se le aplica cierta fuerza, vemos que su volumen no disminuye casi nada. Es prácticamente inexistente el cambio. En cambio, en el del gas sí se ve un volumen bastante considerable que se ha reducido. Entonces se podría decir que el líquido son fluidos muy poco comprensibles. En cambio, los gases son fluidos muy comprensibles. Otro concepto que también se tiene que tomar en cuenta es la densidad. Se le llama densidad al cociente entre la masa y el volumen que ocupa. Como podemos ver, se le va a identificar como una P. Y aquí podemos ver su fórmula, ¿verdad? Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. También se puede usar litros. En ese caso sería que un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es decir, la densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro a la presión de una atmósfera y la temperatura de 4 grados centígrados. Aquí podemos ver las densidades de diferentes materiales. Cada uno tiene 1 kilo, o 1 kilogramo de oro, 1 kilogramo de fierro, 1 kilogramo de aluminio, 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de madera. Y podemos ver cómo las densidades varían dependiendo de cada material, ¿no? Entonces podemos ver que la más grande, la densidad mucho más grande, es la del oro. Es una sustancia muy compacta. En cambio, la más pequeña sería la de madera, sustancia muy poco compacta. A continuación veremos unas tablas de densidades que podrán servirnos más adelante. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud escalar que se usa para medir la fuerza que se ejerce sobre una superficie en dirección perpendicular, como las paredes de un recipiente o la superficie de un cuerpo que esté sumergido en un fluido. Tenemos dos casos. En primer caso, si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita, ahí la presión será igual a fuerza perpendicular sobre el área. En el segundo caso, si la presión es en un punto del fluido, ahí la presión es igual a derivada de la fuerza perpendicular sobre la derivada del área. La unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal.
Un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica. También cambia con la temperatura y la humedad. La presión atmosférica al nivel del mar es igual a una atmósfera. Y si queremos conocer cuál es la presión atmosférica de un determinado lugar de la Tierra, podemos usar el barómetro de mercurio o el barómetro aneroide. La diferencia entre los dos es que el barómetro aneroide es un dispositivo sólido, fácil de transportar y toma lecturas, mientras que el barómetro de mercurio es muy difícil de transportar. Para entender mejor la presión atmosférica, haremos un ejemplo. Para eso necesitamos una cartulina cortada, un vaso de vidrio y agua. Primero llenamos el vaso con agua. Luego agarramos la cartulina cortada y la tapamos el vaso. Y lo aplastamos bien con la palma de la mano. Procedemos a voltear el vaso. Mantenemos la presión durante unos segundos y retiramos la mano. Vemos que el papel no se cae y el agua sigue en el recipiente. Ahora entendemos qué es lo que pasa. Al invertir el vaso del agua, se desocupa el espacio que existe entre el agua y el papel, y este pasa arriba del vaso. Entonces la hoja del papel sufre la acción de toda la presión atmosférica de afuera del vaso y una parte de la presión atmosférica dentro del vaso, más el peso del agua. Ambas fuerzas, la interna y la externa, están en equilibrio. Entonces, solo bastará aplicar una pequeña fuerza en el papel para superar la fuerza de adhesión, también conocida como la tensión superficial, que existe entre el agua y el papel, para que éste se desprenda de los bordes del vaso y que caiga todo el agua. El principio de Pascal nos menciona que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Para demostrar el principio de Pascal, vamos a realizar el experimento de la botella. Para ello, vamos a necesitar una botella con dos agujeros ubicados a la misma altura con respecto a la base, ya que de esta manera ambas van a contar con la misma presión atmosférica. También con un recipiente, o en este caso una batea, y a la vez necesitaremos de una cantidad necesaria de agua. Comenzaremos introduciendo el agua dentro de la botella y procurando tapar los agujeros. Posterior a eso, de inmediato cerraremos la botella con la tapa. Entonces, podremos observar que la presión de la botella y la presión atmosférica se mantendrán en equilibrio, generando que el agua no se salga por los agujeros. También podremos demostrar este principio si ejercemos una cierta presión en dos puntos ubicados a la misma altura, logrando que de esta manera la presión aplicada se transmita de igual intensidad a todos los puntos del fluido, generando que en este caso el agua salga a la misma vez por los dos agujeros. De igual manera, podremos observar este principio en el funcionamiento de las prensas hidráulicas. La prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsado por pistones de diferentes áreas. En este encontramos un pistón de mayor área y un pistón de menor área. Como podemos observar en este simulador,
se ejerce una fuerza en el pistón de menor área, lo cual origina que la presión aumente y se distribuya en todas las partes del contenedor y del fluido, ocasionando que el pistón de mayor área obtenga una fuerza mayor, logrando levantar el objeto mostrado. Lo planteado en una ecuación sería como la que observamos. Explicándolo por comprensión, sería que la presión de ambos pistones es la misma al estar en un mismo líquido, por lo tanto sus presiones se igualan, dejando la siguiente relación, que la fuerza resultante es igual a la fuerza menor por el área mayor entre el área menor, aclarando que la fuerza menor pertenece al pistón de área menor y la fuerza resultante es la fuerza mayor perteneciente al pistón de área mayor. A continuación, procederé a explicar, mediante un experimento, el principio de Arquímedes. Arquímedes de Siracuse fue un matemático, físico e ingeniero de Grecia antigua. Arquímedes desarrolló este principio, cuyo postulado es: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El principio de Arquímedes es sumamente importante para la explicación de fenómenos que ocurren en la vida real. Un ejemplo de esto sería por qué los icebergs no se hunden en medio del océano, o por qué un pescador que sale en las mañanas no se hunde en su barco, y éste flota. Bueno, comencemos con el experimento. A continuación, pueden ver los materiales. Son 3 vasos de agua, 3 huevos y sal. El primer vaso tiene agua sola. El segundo vaso contiene agua con 2 cucharaditas de sal. Y el tercer vaso tiene agua con 4 cucharaditas de sal. Procederemos a meter en el vaso número 1 un huevo. Cabe recalcar que estos huevos están crudos, así que tendremos que tener muchísimo cuidado a la hora de manipularlos si no queremos que se rompan. Podemos observar que el huevo se hunde inmediatamente en el vaso que no tiene sal. ¿Por qué se da eso? Bueno, sigamos con el siguiente vaso. Colocamos el segundo huevo en el segundo vaso. Con mucho cuidado, podemos darnos cuenta que el huevo ya no se cae. Por el contrario, se mantiene en medio del vaso. Finalmente, proseguimos con el tercer y último huevo. Recordar que este vaso contiene 4 cucharadas de sal, a diferencia del anterior que contenía 2. Podemos observar que el huevo flota y no se hunde como el primero, y tampoco se queda aproximadamente en la mitad del vaso como el segundo vaso. Bueno, es lo normal, como experimentadores curiosos, preguntarse por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con el principio de Arquímedes? Y más aún, ¿cómo es que este principio tan importante lo explica? Bueno, a continuación nos dirigiremos a la pizarra para poder demostrarlo y darle una explicación para poder entenderlo de una manera más fácil y simple. Bueno, pero ¿cómo el principio de Arquímedes explica este suceso? Sabemos que el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimentará una fuerza opuesta al peso denominada empuje, que sería igual al peso del volumen del líquido desalojado. Podemos ver en nuestro experimento número 1 que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del huevo, ya que éste se sumergió por completo y descendió hasta la base del vaso. Esto se debe a que el peso del huevo es mayor al empuje, debido a que, al no haberle agregado sal, la densidad del líquido, en este caso agua, es menor que la densidad del huevo. Por ende, descendió hasta el fondo. Por otro lado, en el experimento número 2, observamos que el huevo se mantuvo en medio del líquido. No cayó ni tampoco flotó. Esto se debe a que nuestras fuerzas son iguales. Al ser de la misma magnitud y opuestas, lo que hemos conseguido es que el huevo se quede en un estado estático, en medio de nuestro líquido. Esto, repitiendo, gracias a que aumentamos la densidad. Al aumentar la densidad, aumentó el empuje. Por ende, el empuje ya no es menor que el peso, como se ocurrió en el experimento número 1. En conclusión, se quedó en medio del vaso, como lo pudimos observar. Finalmente, en el experimento número 3, podemos ver que una parte del huevo sobresalía de la superficie del agua. Estaba flotando. Y debemos recordar que aquí le echamos el doble de sal que en el vaso número 2. Al echarle el doble de sal, lo que hemos conseguido
lo que hemos conseguido es que la densidad aumente muchísimo más. Por ende, el empuje también aumentará más. Lo que va a conseguir es que ahora el empuje sea mayor que la fuerza peso. Entonces el huevo subió con una aceleración hasta empezar a flotar. Una vez que el huevo estaba flotando, podemos observar en el experimento que una parte del huevo sobresale. Por ende, el volumen sumergido ya no va a ser el mismo que era antes. Va a ser un poco menor. De tal manera que al aumentar la densidad de líquido, pero disminuir el volumen sumergido, ya que una parte del huevo está afuera del líquido, hemos conseguido que el empuje sea igual que el peso, cumpliéndose así el principio de Arquímedes.